Pero el rumor está que arde en las redes sociales. Y Mr. President, que de verdad que está aterrado con sus niveles de popularidad, quiere que inflemos esto. The Perfect Dictatorship, set in Mexico, parodies the corruption inherent in the dictatorships around the world. In the film, the state-controlled media are ordered to cover up an indiscreet comment by the Mexican president during an official meeting with the U.S. ambassador. Esta tarde y de manera anónima llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en la que se ve al gobernador Carmelo Vargas en una negociación que deja entrever uno de los más graves y documentados casos de corrupción y crimen organizado de los últimos años. No queremos dar nada por sentado ni influir en su opinión, pero vea y escuche usted con atención. Ahora, aire. ¿Qué pasó, compadre? ¡Compadre! Miren nomás lo que le traigo. Qué gusto me da verte. A ver, vamos a ver. Ay. Aquí falta lana, mi mazacote. Le dije claramente cuál era el trato. Usted se está haciendo pendejo. Se lo repito. Si no aprovechamos ahora que estoy en la plenitud del pinche poder, entonces ¿cuándo? Perdón, digo. Bribery is widespread in countries lacking a democratic political system and a free media. In this scene, the state-run television station promotes a scandalous bribery story as their chosen smokescreen and distraction for the people. Antes que nada, les pido una disculpa por el soez lenguaje de lo que acabamos de transmitir, pero en este caso no son las palabras, sino los hechos los que nos ofenden. Porque note usted el cinismo y la desvergüenza del gobernador, la forma en la que se le ilumina el rostro. No. Tenemos órdenes de arriba de ocultar todo este tipo de información para que la gente piense que no pasan este tipo de cosas. Además, los televidentes ya están hartos de las notas de sangre. Y siendo muy sincero con todos ustedes, no creo que sea muy buena idea hablar de matanzas y descabezados en su estado, señor gobernador. Carlos, me parece que no te The estamos manipulation of the news media is critical to dictators holding power since the media is used to brainwash civilians and control the public's opinion. This is particularly true in societies where all media is controlled by the state. Here we can see the ripple effect this creates. Algo así. Una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Nada más que lo vamos a necesitar a más tardar en unas cuantas horas para poderlo meter al noticiero. Salvador, ¿tienes relación con el crimen organizado? ¿Algún negocio que pueda ser la causa? ¿Deudas de juego? ¿O tal vez la venganza de alguno de tus empleados? ¿De verdad no sospechas de nadie? A ver, Ricardo, nosotros somos gente buena. Nunca le haríamos daño a nadie. Yo le suplico a la gente que pudo haber visto algo. In this scene, we view the media coverage through the eyes of ordinary citizens sitting at home with no idea that the so-called news is being used and manipulated to serve those in power. This is an exact example how the crimes of dictators such as Mao and Stalin have been kept hidden from their own populations, even though they have both killed more people than anyone before them in human history. No te limpies las lágrimas, ¿sí? Te están viendo millones de personas. No sabes de qué manera puede ayudar esto. ¿De acuerdo? Ahí está la foto. Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Un poquito más arriba. Poquito. Así está bien. Ahí está bien. Gracias. Hoy nuestra democracia está amenazada por los poderes fácticos y los monopolios, a quienes acuso de utilizar cualquier estrategia para evitar que sus actos de corrupción y su The one hero in the film, Congressman Morales, attempts to bring to light the fact that these media fabrications are both a cover-up for the president and a source of cash for the corrupt state-run media, but instead is killed and staged as a suicide. This is profoundly ironic since another fraud becomes a means to cover for this hero's efforts to expose media fabrication. Señor presidente, hoy fue anunciado un nuevo paquete de graves medidas económicas. ¿Cómo cree usted que estos severos ajustes van a impactar a las familias mexicanas? Mira, Javier, sé que las medidas que fueron anunciadas ayer por el secretario de Hacienda son dolorosas, pero necesarias. ¿A qué me refiero con esto, Javier? A que este paquete económico es necesario para tener unas finanzas sanas. Con respecto a tu pregunta, Javier, si impactará a las familias mexicanas, comprenderás que en este momento no te puedo responder, porque
Yo no soy la señora de la casa. All dictatorships rob the public of their fundamental right to democratic government and an independent media. In doing so, they are guaranteed to produce the corruption and abuse of power that runs through this dark comedy. But this does not stop them from declaring their own illusion of perfection to their victims, the public. This is the ultimate deep irony at the heart of the perfect dictatorship. Buenas noches, Javier.